Este es un nuevo podcast que se llama Movimiento Emociones Sustentables. Con este podcast buscaremos aprender de la mente, las emociones y el espíritu, generando inteligencia en esos tres pilares que son fundamentales para la vida humana. Con diálogos de 20 minutos en donde tú y yo podremos interactuar a través de las redes sociales. Me puedes dejar tus preguntas para respondértelas a través del podcast. Nos vamos a enfocar en los temas que a ti te interesen y que sean de utilidad para compartir con todas las personas. Movimiento Emociones Sustentables. Utilizar las emociones como el resultado de lo que pensamos a nuestro favor y conectarnos también con nuestra parte espiritual para generar más inteligencia y tener una vida humana plena y feliz. Comenzamos. Hola. Un episodio más de Mindfulness de 10, Movimiento Emociones Sustentables. Hoy hablaremos de la compasión y cómo trabajarla. Cómo desarrollar esta compasión de la que tanto hemos escuchado. Una compasión que empieza con uno mismo, el entendimiento de ese concepto hacia el interior de la persona para que después esto se pueda volcar a los demás y uno pueda ser compasiva con el mundo. En mi experiencia personal, la compasión es un concepto que tiene varios enfoques y puntos de vista, varias aristas desde donde analizarlo. Cuando yo trabajo en Mindfulness de 10 con mis alumnos o con mis pacientes, llegamos siempre a la compasión como un acto en donde uno puede entenderse, abrazarse, darse ternura para poder desarrollar esto hacia el interior de la persona con nuestra causa humana, con nuestra propia causa individual y a partir de esta empatía que uno siente con su propia historia, sus propios dolores, sus propios temores, volcarlo y desarrollarlo como una cualidad hacia los otros seres humanos. Creo que la compasión siempre es un paso anterior a lo que verdaderamente escuchamos como concepto de la compasión. No se trata de volcar algo que no tenemos en otras personas, sino primero aprender a cultivarlo en nosotros mismos, el sentir por nosotros, el sentirnos a nosotros. Es primordial para poder ahora sí dar ese paso en relación con los demás. Entender y desarrollar esta virtud compasiva con nuestro pensamiento, con nuestras emociones, con nuestras acciones y aún con nuestros padecimientos físicos corresponde a esa compasión interna que después la vamos a poder compartir. Si yo quiero desarrollar la compasión para sentir a la circunstancia por la que atraviesa el otro, primero tengo que aprender a sentir mi propia circunstancia, a entender cuando yo tengo miedo, a entender cuando una situación se presenta como un gran shock emocional, a entenderme cuando tengo debilidades, vulnerabilidades, cuando siento que me estoy fallando a mí mismo, cuando comprendo que me equivoco. Entonces todo ese acto de vivir mi propia circunstancia es la gran fuente de conocimiento que va a alimentar la capacidad de ver en el otro lo que a mí me está pasando o lo que alguna vez me pasó o lo que siento cuando yo estoy en un periodo de conflicto, de tristeza, de vulnerabilidad. El acercamiento inicial para trabajar la compasión es ver objetivamente y sin filtros mi propio dolor, mi orgullo, mi ego y cómo eso está incidiendo en quién soy y cómo estoy siendo. Es decir, tanto la definición mental, cómo me veo, como la definición en acción, cómo me comporto, cómo actúo. Desarrollar la compasión por alguien a quien identificamos con una acción negativa
tal vez hacia nosotros, es diferente hacerlo con alguien con quien no tenemos un conflicto o una historia de conflicto. Siempre queremos desarrollar la comparación con alguien que está en una circunstancia en donde nos está lastimando o nos está hiriendo. Pero, ¿te has preguntado cómo desarrollas la compasión cuando quien se lastima y se hiere y se maltrata eres tú misma, eres tú mismo? Desde el punto de vista de la mente, el trabajo de la mente, la neurociencia, yo he sacado algunas conclusiones cómo la compasión nace en nosotros. Para mí, todo empieza con la sensibilidad. La sensibilidad tiene que ver con nuestras emociones, con la capacidad de sentir y permitir que nuestros sentidos perciban lo más puramente posible. Para la espiritualidad, la sensibilidad también es un mantener el estado de percepción pura, que no nos contamina a la hora de ver, de captar la realidad. Cuando tenemos este estado puro, sin filtros, la información que recibimos es mucho más objetiva y no nos involucramos con esas sensaciones primitivas que a veces nos llevan a cometer la torpeza de entender la compasión como un acto de sumisión o un acto de defensa. El primer nivel de la compasión no es con el otro enfrente, como te lo decía al principio, sino con uno mismo frente al espejo, uno mismo frente a sus dolores emocionales, uno mismo frente a sus miedos, los conflictos, su propia sensibilidad, sus carencias, sus temores, la visión que tiene del mundo, las memorias, su historia personal, las creencias, sus bloqueos, sus pros y sus contras. En primer lugar, hay una esfera privada de la compasión. Cómo me trato, cómo me siento, qué espacio me doy, cómo me comprendo y cómo me perdono. Al mismo tiempo, cómo suelto, cómo identifico mis pensamientos negativos, de qué manera estoy hoy enfocando mi mente. ¿En dónde deposito mi atención? ¿Cómo sostengo mi atención en las cosas que me hacen crecer o tal vez en las cosas que no me permiten avanzar? Se trata de lo que creo, de lo que aprecio, de lo que me avergüenzo también, de lo que me critico, de lo que lucho, de las peleas internas, mis juicios, prejuicios, mis obsesiones, también de lo que reprimo, lo que inhibo o lo que evito, y sobre todo de la crítica insana que ejerzo constantemente conmigo, esa que es autodestructiva, en donde siempre yo me pongo en el peor de los casos, en el cuadro en donde estoy fallando, en el lugar donde estoy equivocándome o en el error. Una vez que yo reviso esta esfera privada, a la que le denomino autoconocimiento, la cual no es ni más ni menos que autocompasión, puedo ir desde esa compasión interna a lo externo con esta sensibilidad como mi mayor patrimonio, lista para usarla de manera objetiva con el otro. Después de esto creo que hay una fase en donde podemos, si lo deseamos, ver a la realidad del otro con absoluta independencia y libertad. Aun cuando nosotros creamos que las otras personas sienten muy diferente a nosotros, se comportan o actúan muy diferente a nosotros, aun cuando lo que le sucede a otra persona jamás nos haya afectado directamente, aún así, esta realidad del otro en perspectiva clara y objetiva, libre e independiente es fundamental. El dolor es común a toda la humanidad. Esto yo lo aprendí de muchos maestros
que en el camino fui cosechando y me fueron enseñando la meditación, herramienta para yo poder entenderme a mí mismo y revelar mi conciencia, pasar de ese inconsciente que tiene tantas capas, tantos recovecos, tantos rincones oscuros, a la verdad de mí mismo. Y yo decía, qué frase tan repetida. El dolor es común a toda la humanidad, y sí es verdad, a todos nos duele algo casi todo el tiempo. Sin embargo, la forma de sentir ese dolor y de enfrentarlo, de gestionarlo y aceptarlo, y más adelante, si es posible, superarlo, es particular, completamente exclusiva y personal. A nadie le duele más o menos que a otra persona, es completamente subjetivo. Muchas variables entran en funcionamiento. Esto, saberlo, comprenderlo, nos acerca al centro neurálgico de la compasión. Una de las fases que también siento que es importante para la compasión es quitarnos la idea de que todos estamos obligados a ser compasivos. Poder desapegarnos de esa idea. Esa idea es muy forzada, muy exigente y muy grande, y nos desconecta de la causa raíz de por qué estamos siendo compasivos, de por qué es bueno desarrollar la compasión como una virtud y la conciencia compasiva. Cuando a mí me preguntan ¿cómo desarrollo la compasión?, yo sugiero algunas cosas que a mí personalmente me han sido útiles. Estos consejos es porque yo lo he aplicado en mi vida y desde esa experiencia personal puedo compartirla contigo. En algún momento de mi vida yo fui mi primer detractor, esa persona que tapaba sus emociones para que algo no le doliera. Y también fui esa persona que pensaba que el dolor propio era más grande, más importante. Entonces, yo no tenía desarrollada la sensibilidad como para poder ser compasivo conmigo, poder abrazarme, poder contenerme, poder perdonarme y poder darme no una, 1000 chances cuando me equivocaba. La meditación me llevó a desarrollar esta gran sensibilidad en conciencia y comprender entonces cómo en varios momentos de mi vida yo podía encontrar una forma nueva, asertiva, humanista, tierna, de ser compasivo conmigo, de bajar un poco los decibeles de la crítica personal, de las metas, de la competencia, de tengo que ser el mejor, de por qué me está fallando esto, y empezar a cuidarme más. Finalmente, la compasión también es un acto de cuidado. Aprendí que cuanto más uno trabaja en la conciencia, más se entiende, y cuanto más uno se entiende, más compasivo es con uno. Que el esquema y la fórmula es lo que yo conozco conmigo, lo que yo practico conmigo, lo que yo desarrollo conmigo es lo que puedo hacer con los demás. Entonces, si yo soy compasivo conmigo, puedo ser compasivo con los demás. Asimismo, también me di cuenta que cuanto más soltamos los seres humanos y dejamos el pasado, obviamente después de haber comprendido lo necesario, pero finalmente lo dejamos atrás, hay más entendimiento en el presente. Luego también me di cuenta que cuanto más amor incondicional hay hacia uno, hay más posibilidades de desarrollar el amor incondicional con los demás. Entonces va a haber más comprensión de la causa del otro. Me voy a poder poner más en sus zapatos y no le voy a pedir nada a cambio. Va a seguir siendo un acto de libertad. Hay más compasión cuando me juzgo menos o directamente no me juzgo. Hay más compasión cuando me doy cuenta de cómo repercute en mi vida interna y en mi vida externa el hecho de estar juzgándome. También observo que hay más apertura y receptividad al mismo tiempo para ser compasivo cuando dejo de competir, cuando dejo de buscar oponentes, cuando dejo de tener rivales y desafíos, cuando vivo la vida desde un crecimiento y un desarrollo, no a ver a quién le voy a ganar o cuánto mejor voy a ser, sino cuánto más consciente, cuánto más crecimiento.
cuanto más comprensión, más compasión cuando uno puede enfocarse en su realidad mental y emocional y ser esta una fuente de conocimiento que te va a llevar al entendimiento. Si yo conozco el proceso de mi pensamiento, los atajos de mi mente, los sabotajes que hay, las debilidades, pero también las fortalezas, las oportunidades, si yo conozco eso también desde lo emocional, tengo un punto de partida muy, pero muy puro para entender y ser compasivo conmigo y desarrollarlo con los demás. Perdonarme, perdonarse. Esto es clave para la compasión. Estoy más abierto a ser compasivo con el otro si yo pasé por la compasión de brindarme el perdón a mis errores, a mis equivocaciones, de practicar el amor con mis fallas, de practicar la bondad, de limpiar mis faltas con ternura, de poder enmendar aquellas cosas que he ocasionado a los demás o que me he ocasionado a mí mismo. Si yo sano eso, si yo me perdono, la compasión toma otra dimensión, porque no solamente podré ser compasivo conmigo a través de entenderme, sino a través del acto maravilloso de perdonarme. Cuando yo perdono a un ser humano, es porque me he perdonado a mí, en circunstancias similares o en la misma. Cuando yo me perdono a mí, habilito la posibilidad de perdonar al otro. Si permito que los benefactores de la vida entren a mi vida, si me dejo amar, si me dejo apoyar, si me siento, soy más compasivo. Si limpio mis heridas y me ocupo de ellas sin responsabilizar a nadie, soy más compasivo. Si mi niño interior se siente todavía desprotegido, lastimado, abandonado, al darme amor, soy más compasivo. Al abrazar a ese niño, integrarlo a mi vida de adulto, soy más compasivo. Si no evalúo a los demás según su nivel de conciencia, cuánto saben, cuánto tienen, soy más compasivo. Cuando le quito el pero a la vida, ¿no? Que le saco esta estructura narrativa en donde el pero es como un tropiezo, como que no es tanto lo que es, soy más compasivo. La compasión es una virtud que brota en un manantial de agua fresca. La compasión no solo es sentir lo que el otro siente, es comprendernos internamente para sentir lo que el otro siente y estar en su circunstancia, sin tomarla como propia, acompañando al otro ser con actos de bondad, de ternura y de humanidad. La compasión no es un adorno que nos decora, es un sentimiento profundo, es la unión con el semejante. Te recomiendo que empieces revisando y abriendo tu conciencia para ejercitar estos puntos que a mí me han servido mucho en la vida. Ponerlos en práctica, trabajarlos, tenerlos en el radar, claros como objetivo de vida. Saber que con estos puntos tú vas a ser mucho más benevolente contigo y desde ahí va a partir una gran integración con el mundo, con la humanidad. También te recomiendo meditar. Te recomiendo meditar e incluso meditar con estos puntos que acabo de mencionarte para que puedas ver qué significan en ti, cómo funcionan en ti, para que veas cómo tú te vuelves manso frente a tu dolor y el dolor de los demás. Siempre cuando nos lastiman o vemos a otros lastimados, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es reaccionar. Eso no es compasión, eso es parte del ego. La compasión es amar, incluso cuando las circunstancias elegidas por el otro sean muy opuestas a las nuestras. Y aún más allá, cuando la decisión del otro requiere la no intromisión y el respeto a su libertad de ser, acompañándolo sin padecer. Ahí es cuando verdaderamente brota abundante y nutritiva esa compasión. Hemos llegado al final del episodio de hoy. Envía tus comentarios, preguntas y sugerencias de los temas que te interesen a través de mis redes sociales: Instagram, Facebook, X, YouTube,
y correo electrónico juliodieztesta. Contacto @juliodieztesta.com. Proponme el tema y aquí lo hablamos. Utiliza este podcast para analizarte, para conocerte, para entenderte más, desarrollar la compasión por ti y así poder abrazar el todo, la unión con los demás. Nos vemos, sentimos y escuchamos en el próximo capítulo.